La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches a todos los hermanos que desde ya se conectan con nosotros. Esto es De Familia en Familia con Mami Nena, programa pues producido, realizado por la Fundación Mami Nena para todos ustedes. Como siempre, un contenido muy especial para que todos nosotros podamos recibir información importante, podamos recibir información para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento como familia. Jorge Rosario les acompaña en esta noche y desde ya pues le doy la bienvenida a nuestro querido Monseñor de la Rosa, quien desde Santiago de los Caballeros se une con nosotros en este día. Buenas noches, Monseñor. Muy buenas noches, aquí estamos y le damos gracias a Dios por estar esta noche en este programa contigo, Jorge. Así. Bendecimos a Dios por él. Amén, así mismo es, y precisamente quisiéramos que usted nos permita, bueno, pues pueda presentar al Señor esta noche y todo lo que vamos a compartir con nuestros oyentes para gloria de Dios. Sí, Señor, una vez más te vamos a presentar este programa y te damos gracias. Empezamos siempre dando gracias, así debe comenzar nuestros días. Cuando nos levantamos de la cama, o antes de levantarnos y ponemos ya los pies, decirte gracias, gracias Señor, nuestra primera expresión. Gracias por el día, por lo que nos da, por lo que nos ofrece. Y después que hacemos oración, te damos gracias Señor, por este programa, por las familias que participan de él. Gracias Señor. Gracias también porque este programa es para el servicio de las familias. Y desde ahora te pedimos que nos ayudes para hablar con sabiduría y que dé sabiduría también a los que están oyendo este programa. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias y te pedimos ayudas, siempre con la intercesión de la Virgen María. Le pedimos a ustedes que intercedan también en conjunto con la Virgen María para que este programa dé abundantes frutos. Gracias, Señor, y te pedimos para que dé esos abundantes frutos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, así mismo es, y qué bueno pues que muchas personas se conectan con nosotros en este momento a través de Vida 105.3 y que también podrán escuchar la retransmisión a través de nuestro canal de YouTube. Saben ustedes que durante todas estas semanas hemos estado compartiendo los diferentes temas, los diferentes capítulos de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, la comunidad de la familia, esta exhortación apostólica post-sinodal escrita por San Juan Pablo II el 22 de noviembre, bueno, más bien publicada el 22 de noviembre del año 1981, y justamente hoy estaremos compartiendo con ustedes el capítulo relacionado a la pastoral familiar. Y quisiéramos, Monseñor, antes de entrar de lleno con el tema precisamente que nos toca en el día de hoy, usted como pastor de la iglesia, ¿verdad? Como pastor, como obispo, en este caso, ¿qué usted nos pudiera decir? ¿Cuál es su visión sobre esta exhortación apostólica que está dirigida directamente a la familia? Que abundantemente puedo decir mucho. Y lo primero que hay que decir es, fíjate el tiempo que fue publicada, en el 81, y mantiene toda su actualidad, toda su vigencia, toda su fuerza. Cuando uno lee, uno se queda maravillado de cuán actual es a pesar de los años y qué profundo fue el Papa Juan Pablo II hablar de la familia entonces. Pero déjame, antes de que entremos en el tema, valorar la jornada que hemos tenido precisamente este domingo, un paso por mi familia. Claro que sí. Es una jornada que valoró mucho la familia. Yo estuve presente en la celebración aquí en Santiago, junto al arzobispo, Monseñor Freddy Bretón, muchísimos sacerdotes, un montón de gente muy grande. Y después vi que en todo el país se dio lo mismo.
Cuando yo vi la celebración, yo dije, pero qué hermosa esta participación de la familia. Y pensé, esto es además un signo de cuán importante es la familia. Es un signo que está diciendo la gente, la familia es importante, la gente no está hablando. Y la gente no está diciendo cómo hay que tener en cuenta a la familia. Ese mismo pensamiento lo tuve, y Monseñor Freddy Bretón en su homilía lo resaltó. Hay mucha gente, porque son familias y porque están diciéndonos, hay que darle importancia a la familia. Yo no sé tú cómo lo viste, cómo lo sentiste. Tú puedes dar tu testimonio también de esta jornada, un paso por mi familia. Claro que sí, pues nosotros desde acá, desde la Arquidiócesis de Santo Domingo, pudimos también palpar ese mismo sentir. La iglesia, la familia, la sociedad en sentido general apoya la causa tan importante como lo es la familia, saber de que es la célula principal de la sociedad y que hoy más que nunca los valores deben ser preservados, deben ser defendidos en el escenario que sea. Y qué bueno que la gente no tiene miedo, que la familia apoya, que la familia participa de manera activa en conjunto, de que personas de diferentes edades, de que no importa la clase social que sea, pues se unen, participan de manera muy activa para decirle a la sociedad, mandarle ese mensaje claro de que nosotros estamos muy claros de lo que somos y de lo que tenemos que defender, que es justamente los valores familiares que hoy tanto se necesita de que podamos defender. Muy bien, Jorge, gracias. También tú tuviste la misma vivencia, y yo siento que tuvo tanta gente y que lo decimos. Valoramos y damos gracias a Dios también por esa jornada de un paso por la familia. Así mismo. Vamos al tema que tú proponías, la carta pastoral Familiares Consorcio del 21. Hace mucho ya que se publicó y sin embargo sigue tan actual. Claro que voy a recordar, sí. Vamos a recordar hoy el último capítulo 4. Pero antes permítame volver a recordar cómo comienza la carta. El comienzo ahora. La iglesia al servicio de la familia. La iglesia al servicio de la familia. Vamos a tener en cuenta esta idea. La iglesia al servicio de la familia. Y vuelvo a recordar, para mucha gente la persona de la iglesia significa nada más el sacerdote y el obispo y las monjas. Pero la iglesia significa todo el mundo al servicio de la familia. Los laicos. Es muy importante para mucha gente en su mentalidad. Ustedes los laicos están al servicio de la familia como ustedes los sacerdotes, como nosotros hoy, al servicio de la familia. Entonces ese tema es clave, es decir, nosotros hemos de prestar ese servicio a la familia. Así comienza esta encíclica. Entonces el capítulo 4 se llama precisamente, recoge ese mismo tema de manera muy profunda, la pastoral de las familiares, los casos difíciles. El capítulo 4 recoge los casos difíciles. Yo voy a hablar un poco y tú después, Jorge, también como siempre lo hacemos, intervienes cuando sea necesario. Claro que sí. Una reflexión, una pregunta, como tú quieras. Entonces la pastoral, los casos difíciles. Este tema yo me lo encontré tan interesante que quiero invitar a todos a que lo lean. En las familiares conciosos, el capítulo 4, la pastoral familiar, lo que hemos de hacer la iglesia. Y quiero decir, no solamente la iglesia son los sacerdotes y los sacerdotes laicos y obispos, por formar familiares en los casos difíciles. Un servidor acompaña a un grupo que se llaman laicos que acompañan a otras familias. Eso es muy hermoso. Laicos que acompañan un laico o una pareja o una familia, son laicos. Y también animo muchos sacerdotes que hacen lo mismo. Pero la iglesia nos hace volver la mirada sobre la pastoral de la familia. Es decir, un deber de la familia es oír lo que la iglesia dice. Y un deber de la iglesia es ocuparse de la familia. Por eso, uno de los servicios de la iglesia no son solamente los sacramentos, no solamente las liturgias, no solamente el cuidado de las comunidades, sino el cuidado de la familia. Forma parte de nuestro trabajo, de nuestros deberes, de nuestros servicios. Y vuelvo a repetir, de toda la iglesia,
Por eso una pastoral familiar significa la pastoral, lo que se hace por la familia, lo que hacen los sacerdotes y hacen los laicos por la familia, la pastoral. Un pastoreo que no le pertenece solo a los sacerdotes, sino también a los laicos, el pastoreo que vuelvo a repetir, esos laicos que acompañan a familias. Yo siempre tengo que citar a Mami Nena. Mami Nena, y hace muchos años que ella vivió, uno de sus trabajos fue acompañar familias. Por eso ella está presente y por eso nos sirve a nosotros de modelo, Mami Nena. Cuando se publicó la encíclica, ella todavía estaba viva, murió 4 años después, pero ella hacía eso que el Papa dice, servicio a las familias. Y ese servicio a las familias no se murió con ella. Ella se fue al cielo, seguirá desde el cielo intercediendo por la familia, como la Virgen María que intercede, pero no es quien actúa en medio de nosotros, es Cristo. Entonces este capítulo 4, la pastoral por la familia, trata un tema muy interesante sobre los casos difíciles. Quiero tocar ese tema, casos difíciles. Yo quiero invitar, vuelvo a repetir, a personas que vuelvan a leer. Y una maravilla que yo encuentre y que lo descubrí hoy, no, yo lo sabía, pero lo acentué, lo quiero acentuar. En ese capítulo 4, usted va a encontrar los casos difíciles. Va a encontrar más de 20 casos difíciles que hay en la familia. Son más, pero el Papa toca más de 20 casos. En un solo párrafo toca 15 casos. Es impresionante cómo el Papa es tan realista, tan detallista, que fija los casos concretos. No sé qué, Jorge, tú quieres decir algo en este momento. Claro que sí. Quisiera preguntarle, Monseñor, a propósito de que usted habla de esa labor pastoral en la familia, y sobre todo de que no solamente se trata de la iglesia, sino también que como miembros de la familia podemos ejercer esa labor pastoral. ¿Cómo de manera concreta, cuáles formas usted nos pudiera mencionar para nosotros como miembros de una familia, algunos cabezas de familia, poder ejercer esa labor pastoral en los hijos, en los familiares, en todo nuestro conglomerado? Está muy buena. ¿Cómo poderlo hacer? Te voy a decir, por ejemplo, el párrafo número 77 de la familia del consorcio, de la que estamos hablando, el número 77, el párrafo tercero, trae 15 casos en lo que hay que tener pastoral familiar. Y después en el trayecto trae como 10 casos más. Entonces yo lo que pienso es que hay que mirar cada caso. Familia, hay que mirar cada caso. Estoy hablando de los casos que son dificultades, que tienen problemas, casos difíciles. Lo vamos a tratar hoy las familias que son formales, que llevan, tú me entiendes, que llevan un ritmo bien, sino por ejemplo, uno de los casos, uno solo. Dice, las familias de los emigrantes por motivos laborales. Las familias de los emigrantes por motivos laborales. Esas familias que han debido de emigrar necesitan una pastoral, un seguimiento. Un caso es que vengan, ¿por qué ustedes tienen problemas? Porque hemos tenido que emigrar, hemos tenido problemas. Me viene a la mente enseguida, no estaba en mi mente decirlo. Una vez acompañamos al señor Pepén a Nueva York. Él quería ir, me pidió que lo acompañara y yo fui. Él quería visitar personas, sobre todo su familia. Fuimos a visitar una familia de él que debió emigrar por razones laborales. Y esta familia le contó a Monseñor Pepén que ella quería ayuda pastoral familiar. Le preguntó, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces, ¿qué consejo le podía dar? ¿Cuál era el problema de ellos? Ellos habían emigrado a Nueva York y su hijo, el único que tenían, se metió a drogadicto y después, vendiendo drogas, se metió al satanismo. Entonces el muchacho le dijo a los papás esta respuesta cuando los papás le dijeron, hijo mío, ¿cómo tú estás en la droga? ¿Cómo tú estás en el satanismo?
¿Cómo tú has perdido esa vida así? Si hemos venido aquí para mejorar nuestra vida, nuestra labor. El muchacho le dijo, ¿a qué fue que ustedes vinieron a buscar? A mejorar nuestra vida. Y dijo, yo estoy en eso porque ustedes vinieron a buscar dinero. No, ustedes vinieron a buscar dinero para mejorar la vida. Pero sí, pues yo estoy en eso. Lo que más dinero da es el narcotráfico y el satanismo, el diablo. Son los que más dinero dan. Yo estoy lo mismo que ustedes hicieron buscando dinero. Fíjense qué razón daba ese muchacho. Esa familia necesitaba una atención pastoral, una atención distinta. El problema que ellos tenían era que el hijo decía, yo estoy en lo mismo. Y no es lo mismo el trabajo que ellos hacían. Y ellos buscaban el bien del hijo. Las familias migrantes pueden tener diferentes problemas. Y ahí no solo hay que ver cada caso. Traigo el caso de los emigrantes, pero también las familias, otro caso de los más de 15 que traen aquí. Las familias que tienen que tener las ausencias de los hogares por causas también de trabajo, obligados por razones militares, navegantes, los viajeros de cualquier tipo, lo que es de trabajo. Estoy citando solamente otro caso de familias que tienen eso y necesitan pastoral. La pregunta tuya hay que decir, ¿qué hay que hacer? Averiguar en cada familia cómo está. Algunas familias son conscientes de que le pasa. Mi hijo se ha ido a las drogas, entonces hay que ayudar a esa familia concreta en ese caso concreto. Y es un servicio. Entonces es hermoso decir, es un servicio de nosotros en la iglesia. Por eso la Fundación Mami Nena quiere prestar ese servicio a las familias hoy. El Papa enumera 15 casos que tienen aplicaciones concretas. Digo ese número porque están muy concretos, pero son casos diferentes. Hay que ver qué problemas puede tener cada familia, cada atención. Y hablan no solamente de familias en su relación con la vida, la relación con los hijos, la familia con las parejas. Y quiero responder en el caso de la atención familiar, mirar cada caso, cada situación y dar una respuesta adecuada a cada caso. Fíjate que necesitamos nosotros tener conocimientos y poder ayudar. Dime tú, alguna cosa más que tú quieras decir. Claro, quería también preguntarle si, bueno, una persona nos escribe a través de nuestras redes sociales, si justamente a raíz de esta encíclica es que surge la pastoral familiar en la iglesia. No, la pastoral familiar, yo me ordené sacerdote mucho antes de esta encíclica, en el 65, y ya yo me formé para la pastoral social. Una pregunta, pero la pastoral familiar existe antes. Lo que esta carta pastoral del Papa nos da a nosotros, amplía, profundiza, nos da un material para la pastoral familiar que ya existía desde el principio en la iglesia. Siempre ha existido la pastoral familiar. La pregunta es buena. Siempre ha existido la pastoral familiar. Pero esta encíclica, lo que nos trae a nosotros son puntos, reflexiones que no se presentaban antes. Emigraba siempre, pero no había eso, ni había un tráfico como el de hoy. Entonces el Papa presenta los problemas de hoy. Es muy buena la pregunta. La pastoral familiar ha existido siempre, pero el Papa Pablo II nos trae una actualización. Y el Papa Francisco actualmente, después que pasaron los otros papas, también nos trae una actualización de la pastoral familiar hoy. Por eso también hay que seguir. Un servidor está publicando muchos artículos sobre la pastoral familiar en Francisco. Así lo hizo los trabajos que yo hago en la columna Certifico y doy fe en el Caribe. Se llama Así lo dijo el Papa Francisco sobre la familia. ¿Qué es? ¿Es pastoral familiar por primera vez? No, es mirando los casos concretos de hoy. A las familias antes no traían problemas, que los problemas que tienen hoy las familias son también diferentes de los que tenían antes. Por eso hay que actualizarla. La pastoral hay que actualizarla. No se actualiza la doctrina, siempre la misma.
La familia es la célula principal de la sociedad. Eso está firme. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero hay que decir que los casos que se presentan en la vida, que nos traen en la vida, piden una respuesta concreta para esos casos que no se daban antes los casos. Pero la pastoral familiar, de manera general, siempre ha estado presente. Mira a ver si responde esa pregunta o si tú quieres agregar algo más. Por supuesto que sí. También pues queremos invitar a nuestra gente, a nuestros oyentes, a que puedan también unirse con nosotros en esta conversación, puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, cualquier tipo de interacción a nuestro número 809-536-1053, 809-536-1053, nuestro número de contacto. A propósito, monseñor, de que hablamos de que su santidad, San Juan Pablo II, fue quien fue el propulsor de este concepto tan utilizado en la iglesia a partir de ese momento, el concepto de iglesia doméstica. ¿Qué nos puede usted decir sobre esto? Pues vamos a hablar sobre esto luego de la llamada, porque ya tenemos una persona que quiere conversar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Parece que se cayó la llamada, pero puede volver a marcar para que podamos interactuar. Decía, monseñor, ¿qué nos puede decir sobre este término tan importante como es iglesia doméstica, al que tanto se refería San Juan Pablo II? Muy buena tu pregunta, porque eso es lo que el Papa está diciendo, una expresión nueva, iglesia doméstica, pero la realidad es vieja. ¿Qué significa una iglesia doméstica? Es la iglesia, domus significa casa en latín, la iglesia de la casa, la iglesia familiar. Y le dice que esa es la primera iglesia en la comunidad. Pero eso siempre se ha enseñado en la iglesia. Siempre, no se le llamaba siempre así. Lo que es nuevo es el nombre, no la realidad. Claro que sí, claro que sí. Toda familia, la realidad es la mía, pero el Papa le enriqueció con el nombre. Y eso también, ese nombre, le enriqueció con ese nombre. Nos hizo ver la dimensión, la importancia de la familia. Fíjate que siempre se ha dicho, un hogar es algo sagrado, un hogar es un templo, la cama de los esposos es sagrada y se viola, como se viola una iglesia, cuando se viola la casa familiar. Entonces, iglesia doméstica significa eso, la iglesia de la familia. Repetimos, siempre ha sido la familia como una iglesia doméstica, pero la expresión de segundo, como tú has dicho, nos ha ayudado mucho modernamente para ampliar el concepto. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado mucho, ahora que tú dices eso, el concepto de Juan Pablo II. Existe la Iglesia Universal de la que siempre hablamos, cuya cabeza es el Papa. Existen las iglesias diocesanas, que la cabeza son los obispos, cada diócesis. Existen las iglesias parroquiales, que son las iglesias en las que el párroco es una cabeza. Es la cabeza, no el que manda, sino el que es cabeza, el que tiene la responsabilidad de atenderlo. Toda la iglesia es cabeza. Existen cuatro casos, las comunidades. Aquí en República Dominicana hay muchas pequeñas comunidades. Mis sobrinos, casi todos ellos pertenecen a una pequeña comunidad. Y quinto, existe la iglesia doméstica. Fíjate, para comprender bien lo que es la iglesia, que es comunidad, que es también familia, porque el Señor, el mismo Juan Pablo se define, Dios es una familia, la que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creó familias, el hombre, la mujer y los hijos. Y creó familia, la iglesia. Y creó familia, las diócesis. Eso es viejo, pero el lenguaje se enriquece y nos aclara las situaciones y nos ayuda a hablar de la iglesia y la iglesia universal. Sí, el Papa es la cabeza, pero cada papá y cada mamá, como el Papa es cabeza de la iglesia universal, ellos son cabeza en la iglesia doméstica. Es decir que uno dice, yo no soy cabeza, tú eres cabeza, no de la iglesia universal, pero eres cabeza de la iglesia doméstica. Entonces es muy importante que esto se enriquece. Por eso los conceptos que se habla de iglesia enriquecen la familia.
Todo lo que se enseña por la iglesia se enseña para la familia. Pongamos, Jesucristo mira a la iglesia como su esposa y se entrega a ella. Entonces eso se pasa a la familia, iglesia doméstica. El marido debe ver a su mujer y a su familia como su esposa, como la iglesia, y tratarla con el mismo cuidado. El marido de la casa debe ser como Jesucristo y la mujer debe ser como la familia. Es decir, ese concepto de iglesia doméstica nos enriquece la iglesia universal. El Papa debe entregarse a la iglesia universal. Y la iglesia universal, el Papa siempre pide, recen por mí, como la iglesia. Lo mismo ha de pasarse en la familia, concretamente. La familia ha de ser cuidada y atendida. Las ideas que se dicen sobre la iglesia, muy valiosa esa pregunta, se aplican a la familia. Y por eso se enriquece y por eso las reflexiones nos pueden ayudar en este sentido. ¿Tú quieres decir algo más? Claro que sí, justamente, y qué bueno pues saber toda esta parte de que somos parte de esa iglesia universal, pero también de esa iglesia doméstica, desde lo macro hasta lo más pequeño, hasta lo más reducido. Una parte que nos llama mucho la atención y que sería bueno que pudiéramos desarrollar un poquito, Monseñor, es este párrafo dentro del capítulo que dice que la preparación al matrimonio ha de ser vista y actuada como un proceso gradual y continuo. En efecto, comporta 3 momentos principales que son una preparación remota, una próxima y otra inmediata. ¿Cómo pudiéramos entenderlo, desarrollarlo para que el público pudiera comprenderlo más? Esta pregunta nos sitúa en lo que es la iglesia precisamente. Se puede tomar desde la iglesia, pero desde la familia. En la familia se... Sí. Disculpe, Monseñor, tenemos una llamadita. Vamos a ponerle un punto y seguido a esta explicación que nos está dando en este momento. Buenas noches. Buenas, aló. Buenas noches, le escuchamos. Sí, ahora Milton aquí. Mire, yo quería preguntarle, porque ellos hay dentro de esa católica hay monjes, hay frailes, porque yo a veces como que eso no, o sea, como que no entiendo bien. O sea, aparte de los curas, ¿verdad? O sea, de los curas. Sí. Si también hay monjes y hay frailes. O sea, para que explique un poco ese concepto. Y hay ¿cómo se llama? Hay una palabra que se llama episcopal, ¿verdad? Sí. Episcopal. Una vez yo fui a una iglesia que yo me confundí, porque cuando vine a darme cuenta a lo último, o sea, era una misa, pero entonces me extrañó que yo vi como gringos, eran ingleses, aquella vez, hace ya unos cuantos años de eso, y me di cuenta de que esa era la iglesia anglicana, ¿verdad? Que se parece un tanto a la católica, que entonces yo quisiera que me expliquen un poco, porque uno le llaman episcopal, otro le llaman anglicana, para que explique un poco ese concepto. Gracias. Claro que sí, gracias por llamarnos, Monseñor. Pues nuestro oyente nos preguntaba cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia anglicana o episcopal, porque a veces a los hermanos que quizás no tengan la información pueden tener algún tipo de confusión en ese sentido. Y pues va a servir a nosotros. La otra pregunta sobre la familia, ¿cuál era? Repítemela. Claro que sí. Repítela. Claro que sí. Le voy a compartir el párrafo completo para que podamos retomar la idea. Decía que la preparación al matrimonio ha de ser vista y actuada como un proceso gradual y continuo. No, esa no esa yo la tengo presente. Es la otra que el Señor hizo. No, más que todo... Una sobre la familia y otra sobre la iglesia. Él también hablaba sobre el tema de los monjes y los frailes, que desarrolláramos un poquito para poder entender bien la idea. Está bien, para que lo tengan en cuenta. Vamos a responder primero los anglicanos y la iglesia episcopal. Qué buena pregunta. Y después tú tocas lo otro. Claro. Entonces, la iglesia episcopal o la iglesia anglicana, una separación que hubo de la iglesia de Inglaterra del Papa, de la iglesia católica. Y entonces,
esa iglesia, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería que el Papa le dejara casarse, esta cuestión familiar es casarse con otra mujer, votar la que él tenía, digámoslo así popularmente, y casarse con otra mujer. Y el Papa le dijo que eso no se podía hacer, que una esposa es para siempre. Y en la guerra hubo personas como Tomás Moro, que es santo, que se opuso a eso también, públicamente dijo que eso no podía ser, y obispos también, y le mandó cortar la cabeza a Enrique VIII. Tenemos mártires en defensa de la familia como Tomás Moro, como político, fíjate. Pero la iglesia anglicana se llama así en primer lugar porque anglicana significa los ingleses son anglicanos. Anglicano significa Inglaterra, es una manera de decir anglo, Inglaterra. Entonces, iglesia episcopal, ¿por qué es episcopal? Porque ellos siguieron siendo iglesia pero sin el Papa. Por eso la iglesia episcopal tiene como cabeza a los obispos, que son cabeza ya, pero no separadas de la otra cabeza que es el Papa. Entonces los anglicanos siguen como cabeza, pero no separadas del Papa. Y eso causó que en Inglaterra las iglesias anglicanas o episcopales se parezcan a la iglesia católica, porque tienen prácticamente todo: la misa, las ordenaciones sacerdotales, como la iglesia católica, pero no tienen al Papa como cabeza, sino que su cabeza son obispos. Y después de esa iglesia episcopalidad, a los obispos son la cabeza, pues nosotros somos cabeza y ellos son la iglesia presbiteriana. Entonces la iglesia presbiteriana dice, ni Papa ni obispo, solamente los sacerdotes, los presbíteros. La iglesia presbiteriana tiene que solamente son los sacerdotes la cabeza. Y después nacieron todas las otras comunidades. Ni obispo, ni Papa, ni obispo, ni sacerdote. Es la comunidad. Fíjate, se van renunciando a la cabeza. Entonces, todas las comunidades que tenemos nosotros, que llamamos protestantes, los que se llaman cristianos, se separaron. Es una separación que ha venido separándose cada mes hasta los grupos pequeños. Pero la iglesia episcopal es la que más cerca está de la iglesia católica y conserva casi todo. Y entonces ese es un tema que está muy actual y muy vigente con sus problemas. Entonces la pregunta es muy buena. La iglesia episcopal es, repetimos, o anglicana. Se llama anglicana todavía en Inglaterra, pero en Estados Unidos escogieron la palabra episcopal y aquí también le llaman episcopal. Y repito, tú ves a un obispo, a un sacerdote anglicano o episcopal, igual que la iglesia católica, ha tenido otras divisiones a través del tiempo, muchas divisiones, repetimos, de los presbíteros y los sacerdotes. Entonces eso te indica a ti, te muestra a ti cómo la iglesia es comunidad universal, el Papa, comunidad episcopal, la cabeza es del obispo, pero no separado. La iglesia católica no está separado de la cabeza universal. En otras partes se separan estas iglesias. Y la iglesia dice, no, la comunión es universal. Aunque los anglicanos sean universales, pero la cabeza es cada obispo. Muy interesante esa pregunta y es interesante esa realidad. Evidentemente muchos han vuelto a la iglesia católica universal por problemas más internos que han tenido, pero eso sería otro tema. Y la familia es cabeza, es como un papá de familia que diga, yo me separo de mi parroquia, me separo de la diócesis, me separo de la iglesia universal. Es comunidad. La iglesia anglicana es comunidad, pero solamente reconocen como cabeza al obispo y no al Papa. La iglesia presbiteriana existe, es una comunidad donde la cabeza es el presbítero o sacerdote. Y existe también la cabeza de la iglesia. Es como si una familia, nos vamos a separar de la iglesia, de mi parroquia, y vamos a fundar otra comunidad. Entonces la vida comunitaria se reafirma en estas realidades de división también. Permanece la división, pero se han separado de las cabezas originales. Y la iglesia católica universal, con el Papa a la cabeza, mantiene y busca relaciones y hablar y dialogar. Hermanos nuestros le llamamos separados. A muchos no les gusta esa frase de separados, pero así es, son hermanos, como decía San Agustín, pero separados. Entonces,
Espero responder a esa pregunta, espero que haya quedado más o menos claro. Claro que sí. También lo pueden hacer. Una pregunta que para precisar, para seguir la pedagogía de la precisión. Los frailes y los frailes religiosos. Sí. Entonces, dentro de la Iglesia Católica se forman comunidades. Como existen comunidades, existen movimientos de laicos, que son los que más conocidos hay. Existen también comunidades que no se han separado de la Iglesia Católica. Pongamos, por ejemplo, los jesuitas son religiosos, que llaman, forman comunidades, pero son comunidades que Ignacio, el que fundó esa comunidad, quería fomentar una espiritualidad de servicio, de discernimiento, pero no se separó de la Iglesia. Las comunidades de frailes, las comunidades de religiosos son comunidades que favorecen unos carismas, unos dones, unos servicios, pero sin separarse. Hay mucha gente que tiene un carisma y se separa de la Iglesia, pero estos frailes y estos religiosos, estas congregaciones, son de la Iglesia y son comunidades. Así como existen, para poner un ejemplo que es más conocido por ustedes, las comunidades de Emaús, comunidades de los cursillos de cristiandad, comunidades carismáticas, esas comunidades de laicos, existen también las comunidades de religiosas y las comunidades de sacerdotes o de laicos consagrados. Fíjense, es lo mismo, que son las comunidades que vienen antes de la comunidad familia. La base es la comunidad familia, después todas esas comunidades que se forman, pequeñas comunidades, comunidades de frailes, de monjas, las parroquias, las diócesis, pues forman parte de la gran comunidad. Las experiencias de frailes son una experiencia comunitaria, unida a la Iglesia Católica. Tienen sus propias normas, pero tienen esa unión de que su cabeza última es el Papa, no el fraile que dirige la comunidad. Ese sigue unido, ese con todas las diócesis. Muy bien, muy bien. No sé, vamos a ver, tú me puedes decir que algunas cosas quedan. Claro que pero sí. Las comunidades son muy buenas porque son comunidades que se forman dentro de la Iglesia y son muy buenas porque propician servicios. Una comunidad que dice, yo quiero formar una comunidad que se dedique, que hay muchas. Por ejemplo, las mercedarias, los mercenarios se dedican a trabajar con los presos. Así nace, para trabajar por los presos, pero no dijeron, vamos a hacer una comunidad por trabajar por los presos, y empezaron a criticar a la Iglesia Católica, porque la Iglesia no trabaja por los presos, nosotros sí vamos a trabajar, dice. La Iglesia se preocupa por los presos, nosotros vamos a seguir esa línea y vamos a formar una comunidad que se ocupe sobre todo de los presos, no únicamente, y formar los mercenarios, los carmelitas, y yo veo mercenarios, carmelitas, jesuitas, etcétera. Son comunidades que tienen uno de los servicios de iglesia, de la Iglesia. Ellos acentúan lo ponen en práctica, son muy, y por eso son familias también, las familias jesuitas, la familia de los carmelitas, la familia, esas comunidades. Son preguntas muy buenas y muy prácticas que hay que estar formados para no cometer errores. Por eso siempre unidos a la Iglesia y hacer preguntas como esas para saber qué enseñanzas hay, firmes y seguras, que nos ayudan en todo sentido. Por supuesto que sí. Comentamos hace un momento, para retomar esta pregunta, la preparación al matrimonio, en la cual dice esta encíclica que debe ser vista y actuada como un proceso gradual y continuo, y por lo tanto esto debe de constar de tres elementos, de tres momentos principales: la preparación remota, una próxima y otra inmediata. ¿Cómo lo podemos ver para poder comprenderlo y aprender bien de todo ello? La preparación remota es que la que viene de lejos, remota. Viene de lejos. Por ejemplo, en la familia, yo voy a decir algo muy duro, pero muy real, y que parece muy, muy fuerte. Por ejemplo, yo vengo de una familia, la familia de la Rosa,
Desde el año 1750, oye eso, todo ese tiempo, consta que la gran mayoría, todas las familias se han casado por la iglesia. Yo recibí una preparación remota y mis hermanos reciben, yo no me casé porque soy sacerdote, pero mis hermanos recibieron una preparación remota desde hace siglos, la que se da en la familia. Y cuando mi papá decía, papá, yo siempre lo digo, era medio playboy cuando era joven. Cuando yo me casé, tomo la decisión de formar una familia y vivir para ella. Y lo hizo toda la vida. Entonces, el modelo que existe en mi familia de un hombre, una preparación remota, la familia es una y respetuosa. Por eso la Fundación Mami Nena se basa en esta, no es una cosa que tú me entiendes, que nace de ahora, es una preparación remota, viene de lejos. Entonces todavía más, esa preparación remota, siempre recuerdo esta anécdota, es precisamente ligada a Ramón Alberto, que me la contó, que en un matrimonio, una preparación inmediata, un muchacho le dice a su novia, me acabo de saber en esta preparación que del 50% de los hijos de los divorciados se divorcian. Tú te vas a casar con uno que va contigo con 50% de divorciarse de ti, porque soy hijo de divorciados, pero yo no me quiero divorciar. Le voy a pedir a Cristo y quiero que tú me ayudes a no divorciarme. Entonces él tenía la preparación remota que él tenía, era la de divorciarse. Fíjate, distinta a la que tienen mis hermanos, distinta a la de él, porque nace en una familia de divorciados. Eso es la preparación remota, lo que se recibe, lo que se ve, la educación que se tiene de niño, de adolescente o de joven. Hay muchos que tienen una preparación remota para formar una familia. Hay otros que tienen que tomar la decisión, como este muchacho. Yo no me quiero divorciar, yo quiero formar una familia estable, pero ya tú sabes que te vas a casar con uno que tiene este problema. Segundo, la preparación inmediata. La segunda preparación es la inmediata, ¿verdad? Así es. De la que tú me hablas. Sí, así es. Esa preparación inmediata es la que forma parte del noviazgo. El noviazgo es una preparación para el matrimonio. Entonces, esa preparación inmediata y también los cursillos o cursos que se dan para preparación matrimonial forman parte de esa preparación para el matrimonio. Por eso a todos los novios en la Iglesia Católica se les pide que hagan un cursillo, un curso de preparación para el matrimonio. Mucha gente piensa que no, que eso no hace falta, no se nace preparado, hay que seguirse preparando. Y por eso existen los cursos y los cursillos. La otra preparación, recuerda, para actualizarla sistemáticamente. Está la preparación. Está también la inmediata. Está la inmediata. La inmediata es siempre. Yo la quiero situar de esta manera. Siempre hay que prepararse para el matrimonio. Siempre hay que prepararse para la vida de familia. Por eso la Fundación Mami Nena ayuda a la preparación continua. Yo le diría continua, de la familia, del matrimonio. Las parejas siempre tienen que estar aprendiendo. La familia siempre aprendiendo, nunca se deja. Siempre, como un servidor, yo siempre leo para aprender. Por ejemplo, esta charla, esta conversación, este programa por Zoom, yo no solamente estoy hablando a las personas, yo también estoy aprendiendo con estas preguntas que han hecho. Esa es la preparación continua. Es la preparación, si tú quieres, inmediata de siempre. Uno no puede decir, ya yo terminé, yo me gradué, yo no tengo que aprender nada. Falso, siempre hay que aprender. Las parejas, los jóvenes tienen que aprender, porque ellos no tienen una preparación inmediata siempre en sus hogares. Tienen que aprender, tienen que estudiar cómo es la familia. Pero esas preguntas son muy buenas, esa pregunta es muy buena. Hay que seguir aprendiendo y uno no cansarse de aprender. Por eso, no sé si respondo a lo que tú quieres. Claro que sí, de manera muy clara y de manera, por supuesto, muy bueno para poder
tener conciencia, tener claridad de todo lo que queremos saber sobre este tema. Monseñor, se nos va el tiempo, se nos acaba ya el tiempo del programa del día de hoy para poder pues conocer más, pero quisiéramos que nos pudiera dar una especie de conclusión, ¿verdad? Para nosotros, vamos a decir una especie de conclusión sobre esta encíclica y sobre todo sobre este capítulo. ¿Qué nos deja? ¿Qué podemos nosotros sacar, verdad, en resumen de este capítulo sobre la pastoral familiar en la iglesia? Yo puedo decir dos cosas. Yo quiero invitar a los que llaman pastoral familiar, sean sacerdotes, laicos, que como a mi nena acompañaba a muchas familias, que lean este capítulo 4. Quiero invitarlos a que lo lean, porque hay una riqueza de casos para que vean todos los casos que se pueden dar en las familias, de dificultades, de problemas. Son muchísimos. Ese capítulo ayuda a aclarar los casos que se pueden presentar para que lo tengan en cuenta. Por eso vale para ellos. Y también a ustedes, oyentes queridos, que los amamos todos, también lean para que ustedes vean muy claro problemas que se pueden presentar. Hemos tocado algunos en este programa, pero ese capítulo 4 de la Familiares Consorcio, que creo que debe estar en las redes. Así es, así es. Se puede buscar y se pueden leer. Ustedes también vean claros los casos que se pueden presentar en la vida, y hoy más todavía. Les digo más todavía porque continuamente oigo todos los casos que hay en las familias, para que vean los casos que se puedan presentar y los modernos que aparecen nuevos, que se dicen eso es moderno, eso es nuevo. Son problemas viejos que se llaman de una manera distinta. Entonces estos casos ayudan a situar toda esa problemática. Esto me parece bien, dar luces para los que acompañan familia en la pastoral familiar, tanto de sacerdotes como de laicos, leer ese capítulo, ver la actualidad que tiene y cómo nos abre a las realidades de la vida. Creo que el Papa Francisco, el Papa actual, nosotros no negamos la doctrina de la Iglesia, pero buscamos actualizarla. Tenemos problemas que antes no teníamos y que se quieren decir, no, la vida es así, tiene que ser de esa manera. Como las personas divorciadas, ese es otro caso que no hemos tocado, las dificultades que hay. Él debe acompañar, como acompañado. Por ejemplo, la Iglesia nos pide los divorciados y que se vuelvan a casar. La Iglesia le dice no pueden comulgar, pero le dice no lo dejemos, acompañémoslo. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, ese caso la Iglesia está diciendo que da lo mismo estar casado que divorciado. No da lo mismo, pero acompañamos a los divorciados. Son dos cosas distintas. La pastoral de los divorciados y otra cosa es el que los condenemos. No los condenamos, pero los acompañamos. Pero no le decimos igual, no es igual. Hay que tener en cuenta todas esas cosas. No sé si este resumen te da luces para lo que tú me preguntabas. Por supuesto que sí. De esta manera, pues le queremos dar gracias a nuestros oyentes por haber estado con nosotros durante toda esta hora e invitarles a que si alguna persona de los que nos está escuchando no pudo sintonizar a tiempo, no pudo escuchar el programa completo o quiere repasar toda esta información tan valiosa que Monseñor pues compartió con nosotros en esta noche, pues que se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube Fundación Mami Nena. Siempre compartimos todos los programas, todo lo que hacemos aquí, pues sale en nuestro canal, lo compartimos, lo subimos para que usted no se pierda ninguno de nuestros programas y pueda hacer siempre esto tan importante para toda la familia, para la sociedad, y así poder seguir creciendo como familia, como iglesia. Vamos, Monseñor, en este momento, pues, a recibir, ¿verdad?, la bendición del Señor a través de usted, para que podamos nosotros, pues, continuar con todo lo que tenemos y así concluir de la mejor forma posible. Vamos a dar la bendición. Ustedes me lo han oído muchas veces, pero las cabezas en las familias
la familia, en la iglesia. El Papa bendice. Bendigo yo como bendicen los sacerdotes, bendicen las comunidades y bendicen los que ustedes bendicen. Papá me decía a mí claramente, dame tu bendición de obispo, yo te voy a dar la mía de papá. Yo doy bendición y ustedes tienen que dar bendición también. Los papás, las cabezas en la iglesia bendicen, en cada comunidad. La iglesia doméstica recibe bendición inmediata de papá, mamá, a los abuelos. Ustedes tienen ese oficio. Yo tengo el oficio ahora de darle la bendición. Pero siempre quiero dar la bendición, y lo digo siempre, que el Señor los bendiga, que el Señor los mantenga en la bendición, que el Señor les ayude siempre a escoger la bendición, que es escoger el bien, y que el Señor no solamente los mantenga en la bendición, sino los haga instrumentos de bendición. Y yo, así como yo bendigo, repito, también ustedes sigan bendiciendo. Mi bendición no termina ahí, sino termina con las bendiciones de ustedes. Y el Papa Francisco decía siempre, los padres bendigan y los esposos bendigan entre sí. Por eso, una vez más, les doy mi bendición para que ustedes hagan lo mismo como familia, entre ustedes como esposos y como los hijos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén, amén, muchísimas gracias. Gracias, Monseñor de la Rosa, por todo este caudal de información tan valiosa que hemos podido conocer, comprender, recibir durante esta noche en este programa en el que pues nosotros hablamos sobre el 4º capítulo de la exhortación apostólica Familiaris Consortio sobre la pastoral familiar. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, donde estaremos nuevamente aquí en De Familia en Familia con Mami Nena. Bendiciones a todos y hasta el próximo martes. Chao, chao. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.